El día 23 de junio de 1914, a las 10 de la mañana, estaba por darse el asalto definitivo a la ciudad de Zacatecas. En el campamento, las mujeres preparaban el almuerzo, mientras los hombres revisaban el parque, sus rifles, alforjas y cantimploras. Había centenares, millares de caballos parados en formación, inquietos, que alzaban las patas delanteras y las dejaban caer con fuerza. Los soldados almorzaban a la carrera hasta que sus jefes les gritaban: ¡vámonos! Y entonces la artillería estalló y los 4 cañones emplazados entre Betagrande y Zacatecas tronaron. Y las tropas de infantería avanzaron sobre el manto esmeralda que cubría las lomas. La batalla más significativa de la División del Norte había iniciado. El 22 de junio de 1914, los numerosos trenes de las fuerzas villistas de la División del Norte se enfilaron en el lugar de Calera, a unos 25 kilómetros de Zacatecas. Hasta adelante, en uno de los vagones, venía Francisco Villa, el jefe de aquel contingente que había vencido en distintas batallas al ejército federal del traidor Victoriano Huerta. Villa llegaba dispuesto a acabar con los federales, a pesar de que el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, le había prohibido hacerlo. Si recordamos un poco lo que ha ocurrido, después de la decena trágica toma el poder Victoriano Huerta y de manera inmediata algunos gobernadores lo desconocen. Uno de ellos fue Venustiano Carranza, el otro fue Ignacio Pesqueira en Sonora y Carranza en Coahuila. Con eso empieza el movimiento revolucionario que denominan ellos mismos constitucionalista porque están tratando de restaurar el orden constitucional. El movimiento que desconoce a Huerta y se dispone a derrotarlo se empieza a organizar desde el norte en julio de 1913 con distintos cuerpos de lucha para cada región. Y Carranza se pronuncia y es reconocido como primer jefe de esa fuerza que inicia de inmediato las batallas para lograrlo. El ejército constitucionalista va a avanzar con diversas victorias en diferentes estados y su lucha finalmente va a desembocar en la gran batalla de Zacatecas en junio de 1914. La batalla de Zacatecas va a ser clave en la descomposición final de los mecanismos que ha creado la dictadura de Victoriano Huerta para frenar la revolución, que en esos momentos avanza en 3 sentidos. Por el occidente vienen las brigadas de los sonorenses de Álvaro Obregón, por el oriente la división del noreste y la división del norte, que es la pieza clave dirigida por Villa y sus generales directos sobre Zacatecas. El ejército del noroeste que encabezaba Álvaro Obregón ya hacia finales de 1913 tenía el control completo de Sonora y casi de buena parte de Sinaloa y continuaba su avance por el litoral del Pacífico hacia el centro de la República. En el centro norte, la división del norte de Francisco Villa controlaba totalmente el estado de Chihuahua y el de Durango y amenazaba con seguir avanzando hacia el centro del país. Y del otro lado, en el noreste, el ejército del noreste que encabezaba Pablo González tenía también el control de todo Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas y estaban también iniciando su avance hacia el centro de la República. Y en el sur, sin ser constitucionalistas,
los zapatistas ya eran prácticamente dueños del estado de Morelos y habían avanzado hacia Guerrero, Puebla, el Estado de México y zonas rurales de la Ciudad de México. De manera que el huertismo estaba siendo derrotado, estaba perdiendo territorios, se estaba teniendo que replegar hacia el centro de la República y por eso la batalla de Zacatecas se preveía que iba a ser una batalla decisiva. Sería el punto final antes de enfilarse los revolucionarios hacia la Ciudad de México. De hecho, hay un primer ataque a Zacatecas unos días antes, entre el 10-13 de junio, que encabeza precisamente el general Pánfilo Natera, que era el jefe de la división del centro, pero fracasa, es decir, las fuerzas del Ejército Federal los detienen, no pueden avanzar. Cuando Carranza ve que Pánfilo Natera y Domingo Arrieta no cuentan con una fuerza capaz para realizar una contraofensiva, le pide a Pancho Villa que envíe a algunos de sus hombres para apoyarlos. Pero Villa cree que él debe ir con toda la división del norte. Villa sabe que él tiene la fuerza, los hombres suficientes para tomar Zacatecas, pero Carranza no quiere políticamente que sea Villa el que tome Zacatecas y avance a la Ciudad de México, porque eso significa pues darle todavía mayor autonomía y mayor independencia. Entonces, por eso lo trata de tener. Entonces, mientras uno está pensando en su fuerza militar, el otro está pensando en la parte política, ¿no? Pero sobre todo yo creo que había un conflicto por el liderazgo. Carranza veía en Villa a un rival más que potencial, ya era un rival real que le podía disputar el mando y creo que comprendió que tenía que ponerle límites y sobre todo que no podía permitirle que avanzara hacia el centro de la República y que fuera el primero en tomar la Ciudad de México. Era una batalla estratégica por el liderazgo de quienes era claro que iban a derrotar a Victoriano Huerta, y los dos jefes más destacados eran sin duda Venustiano Carranza y Francisco Villa. Carranza le niega el permiso a Villa para ir a Zacatecas con todas sus fuerzas. A Villa y a sus generales les pareció que era una decisión militar aberrante, que no tenía ninguna lógica, ningún sentido. Insistió Villa en que permitiera a Carranza que fuera toda la división del norte a tomar Zacatecas. Carranza hizo valer el principio de autoridad, le ordenó que hiciera lo que le estaba diciendo, y Villa, en un arranque de coraje, le entregó la renuncia y Carranza pues era lo que esperaba, le acepta la renuncia, le dice que nombren otro jefe supremo los generales de la División del Norte. Cuando Villa le comunica eso a sus generales le dicen que no acepte, que Carranza eso es lo que quiere, hacerlo a un lado y que no lo permita. Y Villa está de acuerdo, lo convencen y entonces se da un intercambio violento de telegramas en donde Villa expresa que en contra de la voluntad y de las órdenes de Venustiano Carranza, él va a ir con toda la División del Norte a tomar la ciudad de Zacatecas. De hecho, Carranza les ha negado uno de los instrumentos claves para la movilidad de la División del Norte, que son los trenes alimentados por carbón. El carbón viene de Coahuila, zona que domina Venustiano Carranza, y la División del Norte tiene que avanzar con sus trenes de una manera irregular, desprovista de combustible. De tal manera que el ejército se moviliza en masa desde Torreón, después de haber llegado al borde de la ruptura con Carranza, dispuesto a dar el golpe a la dictadura en Zacatecas. Y entonces todo el grueso de la División del Norte es la que llega hasta
hasta Zacatecas para atacar. La batalla de Zacatecas es la batalla más sangrienta, la más encarnizada, la más de mayor choque porque representa las dos fuerzas en ese momento. Se calcula que el ejército enemigo, el ejército federal, tenía entre 5 y 6,000 hombres. Y Villa llega con alrededor de 12,000 hombres, ¿no? Es decir, con más hombres, con más cañones y muy bien apertrechado de armas y de municiones. Antes que Villa, el general Felipe Ángeles, a quien se conocía como estratega de la División del Norte, llega a Zacatecas con el general Tomás Urbina y planean la batalla contra los federales. Pero la fuerza de la defensa de Zacatecas, según los federales, no va a estar en el número de combatientes, sino va a estar en la peculiar disposición de Zacatecas. Zacatecas es una cañada dominada por 4 o 5 cerros con una estrecha salida hacia el sur. ¿Y cómo defiende Zacatecas? Pues la defiende a partir del control de los cerros, que están artillados y tienen casamatas, nidos de ametralladoras, trincheras, etcétera, etcétera. Y en ello depositan su confianza de que Zacatecas es intomable. Pero no iba a ser así. Los villistas ya se acercan en los trenes hacia Calera. Hacia junio empiezan a llegar la concentración villista, llega de una manera muy espectacular. Imagínense de repente 4,000 hombres desplegados en caballería, 60 trenes escupiendo leña verde. O sea, hay una nube gigante y más el polvo que levantan los de caballería. Pues los federales creyeron que se caía el mundo. El despliegue visual de la ofensiva sobre Zacatecas es tremendo. Cuando llega Villa está de acuerdo con el plan de batalla, le hace alguna modificación y reparten las fuerzas de esa manera. Se sabe que cuidó mucho Ángeles de que los cañones que ellos llevaban no se vieran desde la ciudad, ¿no? Que estuvieran cubiertos, mientras que ellos sí podían ver cómo estaban emplazadas las fuerzas de los federales. La batalla fue diseñada en términos tácticos. Urbina fue el primero que estableció los puntos de cerco en torno a los cerros que hay que tomar para dominar Zacatecas. Hay una contención para impedir que los federales huyan. En el caso de Zacatecas, la disposición militar la hizo Ángeles, porque el villismo ya cuenta con una potente artillería, entre ellos cañones de largo alcance, que ha ido robándole a los federales en Chihuahua, en Torreón, y es el que diseña. Desde el puesto de avanzada, Villa va a ir siguiendo la estrategia de Ángeles. Bombardeo de los cerros, cargas de infantería, control del cerro y ir poco a poco apretando el centro de la ciudad de los federales. El momento en el que pasa la batalla de Zacatecas es el momento máximo del poderío militar de la División del Norte. Es una batalla que se planea hasta el último detalle. Llegan con varios días de anticipación Villa y sus generales, llegan sus ferrocarriles militares, su ferrocarril médico, porque Villa ya tenía un hospital andante que lo acompañaba a todas sus grandes batallas. Llega Felipe Ángeles, observa la geografía de los cerros que rodean a la ciudad de Zacatecas, observa las fortificaciones que había hecho el ejército federal huertista, y por fortuna contamos con el diario de Felipe Ángeles sobre la batalla de Zacatecas, que es una proeza en términos militares. Día 23 de junio, escribe el general Ángeles. Por allá, por Hacienda Nueva,
Se oyó el primer tiroteo. Ahí venía el general Villa. Los 24 cañones próximos, emplazados entre Betagrande y Zacatecas, tronaron. Sus proyectiles rasgaron el aire con silbidos de muerte y explotaron unos en el cerro de la Tierra Negra y otros en Loreto. Y las tropas de infantería avanzaron sobre el manto de esmeralda que cubría las lomas. Por el lado de San Antonio, allá por la meseta y por la villa de Guadalupe, tronaron también cañones y fusiles y silbaban millares de proyectiles. De Zacatecas, de El Grillo, de La Bufa, del Cerro de Clérigos y de todas las posiciones federales, tronaban también las armas, intensificando aquel épico concierto. Para antes de las 12 del día, ya las fuerzas villistas estaban concentradas y amparadas por el Cerro de Loreto contra el fuego enemigo. Y casi a punto de perder la batalla, la División del Norte controla el Monte de la Sierpe. El coronel Cirilo Pérez recordaba: si los constitucionalistas estábamos decididos a morir o vencer, igualmente lo estaba el enemigo. Había que ver cómo hallabas las fortificaciones cuando llegábamos después de desalojar a los federales. Sangre por todas partes, muertos con el fusil en la mano. El campo de acción de los huertistas se reduce y corren a ocultarse en los cerros. Ahí está Fierro enloquecido, cuidando que nadie corra, montado en una motocicleta, y el que se retire le dispara por la espalda, que esa era la ley villista: el que corre muere. Y van dominando poco a poco. Está a punto un obús de llevarse a Villa Ángeles de pasada en el contraataque de la artillería de los federales. Felipe Ángeles escribía: la artillería, antes aterrorizada, estaba de nueva cuenta enardecida y brava. Trabajaba ahora heroicamente en medio de la lluvia de plomo y acero. El general Villa, de pie sobre un montón de piedras, seguía atentamente la febril actividad del enemigo, que había ya sentido el rudo empuje de la División del Norte y presentía la derrota, aunque tal vez no la gran hecatombe, la gran catástrofe final. Villa era un gran general, un guerrero excepcional, con capacidad de mando, con visión estratégica para definir las batallas. También era muy intuitivo, sabía reaccionar ante imprevistos que se presentaban ya en el transcurso de las batallas. Era muy valiente, era un extraordinario jinete, era un magnífico tirador, tenía un carisma excepcional y sobre todo era adorado por su gente. La gente daba la vida por Villa. Y Villa era el mejor de un ejército excepcional. La División del Norte ha sido la más poderosa máquina de guerra en toda la historia de México. Nunca antes y nunca después ha habido un ejército popular con esa capacidad militar. Y Villa sin duda era su jefe indiscutible. Para las 5:30 de la tarde, el Cerro del Grillo cayó y miles de federales quisieron huir. Y los van arrinconando. De tal manera que, desmoralizado el ejército federal, decide lo peor que se le puede haber ocurrido, que es tratar de escaparse en una carga de caballería por el sur, donde una de las brigadas del villismo los está esperando y los va a recibir ametrallando desde las pequeñas callejuelas y calles a los que huyen. Al parecer hay alrededor de 2,000 hombres prisioneros del ejército federal y se calcula que murieron alrededor de 6,000 hombres en la batalla, ¿no? La batalla de Zacatecas va a resultar mortífera para el ejército federal. Van a perder miles de hombres, ¿sí? Y además se les desmorona el frente del centro.
de tal manera que queda el camino abierto a la división del norte para seguir avanzando. Es muy rápida, dura 36 horas la batalla de Zacatecas. Las calles de Zacatecas quedaron sembradas de cadáveres. Pero es una batalla que pues va a marcar el triunfo de la Revolución Constitucionalista, a pesar de las desavenencias que tenían Carranza y Villa. Es decir, Huerta debe haber estado esperando que no se unieran, sino que rompieran relaciones Villa y Carranza, y fuera de eso lograron todavía unirse en esta batalla, conseguir el triunfo que llevó pues a que él ya pensara totalmente en la renuncia. Unos días después de la toma de Zacatecas, Obregón toma Guadalajara. Entonces esto ya es la entrada a la Ciudad de México, básicamente. Y la puerta abierta hacia la Ciudad de México ya está. El zapatismo mantiene su presión en el sur y de hecho va a ser la última gran batalla antes de la salida de Victoriano Huerta, que se va de la Ciudad de México, toma un barco en Veracruz y huye. La batalla de Zacatecas trajo una gran desolación a esa ciudad. El general Felipe Ángeles escribió: los 7 kilómetros de carretera entre Zacatecas y Guadalupe y las regiones próximas de uno y otro lado estaban llenas de cadáveres. Y pensar que la mayor parte de esos muertos fueron recogidos por Leva por ser enemigos de Huerta y por ende amigos nuestros. La ciudad se despobló. Fue un trauma tan grande que se despobló. La gente emigró, la gente no quería saber nada, la economía se desplomó. Es una hecatombe la que sucedió, que le costó décadas a Zacatecas para levantarse. Aunque la batalla fue una victoria de Villa, él no será quien entre triunfante en la capital en esta ocasión. El 13 de agosto se rinde el Ejército Federal, le entrega, esto es en Teoloyucan, y entran el 15 de agosto a la Ciudad de México Obregón, Carranza y Pablo González, ¿no? Son los que van a entrar. Y en el desfile de entrada a la Ciudad de México, pues no va a participar Villa. Carranza le niega el suministro de combustible. Villa no puede seguir hacia la capital de México por tren y comprende que lo que se viene es la guerra contra Venustiano Carranza y que tiene que prepararse para ella, pues va a ser la de la guerra civil contra el constitucionalismo, aunque pues va a tener eso un interludio, la conocida como Soberana Convención Revolucionaria o Convención de Aguascalientes, pero ese es un paréntesis temporal. Desafortunadamente no es el fin de la revolución como algunos pensaron, va a ser precisamente un enfrentamiento ya mucho más claro entre el constitucionalismo y el villismo, ya constituido como una fuerza particular, y también contra el zapatismo, porque aun cuando Villa y Zapata tratan de hacer una alianza, esa alianza pues no va a cuajar. Entonces sí es un parteaguas la batalla de Zacatecas, ¿no? Es como notable en ese sentido. La historia de la revolución, el triunfo de la revolución tiene que definirse en los campos de batalla y eso ocurre en 1915. Eran las 6:45 de la tarde. Escribió Felipe Ángeles. El sol de la gloria de ese día, 23 de junio, moría apaciblemente en las tinieblas. Yacía yo tranquilamente tendido en mi catre de campaña y volvía a ver las fases de la clásica batalla adivinada, dada por las tropas revolucionarias. La precisión, el ímpetu del ataque, el huracán de acero y plomo, las detonaciones de las armas multiplicadas al infinito,
las muertes súbitas y trágicas tras las explosiones de las granadas, los heridos heroicos que como Rodolfo Hierro andaban chorreando sangre, olvidados de su persona, y finalmente, la serena caída de la tarde con la plena seguridad de la victoria que viene sonriente y cariñosa a acariciar la frente de Francisco Villa, el glorioso y bravo soldado del pueblo.